El libro de Jonás está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido por secciones, por partes. La primera parte es el Pentateuco, después vienen los libros históricos, después vienen los libros poéticos, después vienen los libros proféticos. Ahí hay profetas mayores, profetas menores. Dentro de esos libros está este librito de Jonás que tiene una página, cuatro capítulos. Pero léelo por favor. Está justo después de Abdías, es otro en la Biblia. Miqueas, justo antes de Miqueas, después de Abdías, ahí está Jonás. ¿Amén? Entonces, quiero leer 3 versos y te comparto un poco de lo que tengo en mi corazón. ¿Amén? Jonás capítulo 1, verso 1 en adelante dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra el día de hoy y te pido simplemente, Dios, háblanos a cada uno, en especial, en particular, en medio de la situación que estamos atravesando. Háblanos algo fresco el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hago una encuesta, creo que la mayoría puede decir sí, he escuchado alguna vez la historia de Jonás, o tal vez tú puedes decir no, nunca la he escuchado. Si estás en ese grupo de que no he escuchado la historia de Jonás, qué bueno, porque hoy día te vas a enterar de la historia de Jonás por primera vez. Pero es una historia que está en la Biblia que más de una vez le he contado a mis hijas. La historia de Jonás y la ballena y cómo pasó todo esto. Y siempre recuerdo, alguna vez que se le he contado a mis hijas, las preguntas de los niños. ¿No? Imagínate si tienes un hijo, 5, 6, 7 años, esas preguntas que te pueden hacer acerca de la historia de Jonás. ¿Qué comió ese hombre dentro de la ballena? Me preguntó un día una de mis hijas. ¿Cómo hizo para estar bien? ¿Qué pasó? ¿Humanamente es posible? ¿Realmente pasó esto? Me preguntó una de mis hijas, la más grandecita. En ese momento yo recordé que hace muchos años, cuando todavía era un jovencito, en una reunión con gente de la iglesia, estábamos hablando de este tema. Salió el tema de Jonás, de la historia de Jonás y cómo sucedieron las cosas. Y hablando, compartiendo, una persona, joven también, dijo: ¿realmente esto pudo haber sido posible? Entonces hubo un silencio, algunos dijeron una cosa, pero él comenzó a sostener argumentos referente a que humanamente la historia de Jonás es imposible. Científicamente ponía argumentos muy buenos y sólidos de cómo esta historia, desde su perspectiva, era una historia imposible. Era un cuento, era una fantasía. No sé si tú has escuchado la fantasía, la fábula de Pinocho. La fábula de Pinocho tiene algunas cosas que se parecen a la historia de Jonás. Es más, algunos dicen que nace de Jonás después que se volvió un cuento, Pinocho, la ballena y todo lo demás. Pero recuerdo esa tarde, mañana, no sé, estábamos en una sala, un grupo de personas compartiendo el libro de Jonás, y alguien dijo: esto es humanamente imposible. Científicamente es imposible. Entonces yo estaba en ese lugar, un joven, ardiendo por el Evangelio, pero en esa habitación había otras personas también del Evangelio que conocían de la iglesia, y tal vez que ya había canas en su cabeza, y en la mía no, yo era un jovencito. Y yo decía: ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué no
no debaten, pero ¿por qué no ponen ciertos argumentos? Porque él hablaba y decía que es imposible que las toxinas dentro de la ballena hubieran matado a ese hombre, los enzimas, los gases del pez, y cómo la trata. O sea, hablaba de cosas que realmente uno escucha y dice, sí, tiene mucha razón científicamente, y nadie decía nada. En ese momento dije, sí, wow, yo tengo que decir algo porque algo arde en mi corazón de lo que yo creo acerca de la historia de Jonás y acerca de cada palabra de la Biblia. Entonces, realmente tuve que decir algo y dije, ¿sabes qué? Definitivamente todos estos argumentos científicamente están buenos, tienen sentido, realmente los acepto, pero ¿sabes qué? Yo creo en un Dios que está por encima de la ciencia. Yo creo en un Dios que hace milagros. Yo no sé cómo un hombre pudo estar 3 días en el estómago de una ballena. No lo sé, pero sí sé que Dios es el Dios de imposibles. Y en ese momento le decía, yo no sé cómo un hombre caminó en el agua. No lo sé, pero sí creo que el poder de Dios hizo caminar a Pedro sobre el agua. Yo no sé cómo el agua se convirtió en vino. No lo sé. Cómo el H2O terminó siendo jugo de uva, vino. No lo sé, pero sí sé que Dios es el Dios de imposible. Sí sé que cuando la ciencia termina, los milagros de Dios comienzan. Recuerdo ese momento. Yo no sé cómo un hombre estuvo 4 días en una tumba, apestando a muerto, pero de repente salió caminando. No lo sé, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios puede levantar a un muerto. Sí lo sé. He visto con mis ojos, con mis propios ojos, he visto los reportes de un médico que decía, ya no hay opción. Hasta aquí no más. Este es el tiempo de vida. No lo sé, pero Dios lo hizo. No fue la última palabra del doctor, fue la última palabra de mi Dios. He visto con mis ojos, de primera mano, cuando un doctor dice la opción es el aborto. La opción es el aborto. No hay otra. Esto es lo más razonable. Esto es lo que la ciencia dice. Esto es lo que los estudios revelan. Mira, la mejor opción es el aborto. Mis ojos lo han visto. Pero mi Dios ha hecho otra cosa. La última palabra la tiene Dios en medio de cualquier situación. No sé, pero ¿sabes qué, iglesia? Hay cosas que Dios te está llamando en este 2024 a que tú no las entiendas. Pero hay cosas que Dios te está llamando a que tú le creas, a que tú confíes en Él. ¿Hay algún imposible para ti que estás enfrentando ahora? ¿Hay algo que alguien te puede decir, hey, Carlos, es humanamente imposible? Científicamente es imposible. Si te sientes identificado, eres candidato perfecto. Candidato perfecto para ver la mano de Dios moverse de maneras que yo no te puedo explicar. Yo no te puedo explicar, porque donde la ciencia termina, los milagros de Dios comienzan. Donde los argumentos terminan, los milagros de Dios comienzan, los milagros de Dios nacen. A lo largo del tiempo me he dado cuenta que encasillan un poco la historia de Jonás con fantasía. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Y no, yo le digo, no es fantasía, sucedió. ¿Y sabes por qué más aún te digo que sucedió? El mismo Señor Jesús lo menciona. En el Evangelio, el Señor Jesús menciona, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de la barriga de un pez, yo estaré 3 días y 3 noches en el centro de la tierra después de haber sido crucificado y antes de resucitar. No fue fantasía, fue realidad. ¿Pero por qué te digo eso? Porque yo creo, familia, que, no sé tú, pero en mi caso, y estoy seguro que más de uno, tal vez estás enfrentando lo imposible. Estás enfrentando algo que es humanamente imposible, científicamente imposible, que hay muchos argumentos, muchísimos, para que te digan, esto no, por más que me digas, no. Pero yo creo en un Dios de imposibles. Yo creo en este 2024
Para Dios no hay nada imposible. Así que te animo, iglesia, que comiences a creer este año por lo que el mundo dice que es imposible. No sé, puede ser algo en tu familia. Mi hijo, mi hija, imposible que venga a la iglesia. Oh, ¿cuántas veces lo he escuchado? Oh, lo he escuchado muchísimas veces. Y mis ojos han visto totalmente lo distinto. Amén. Amén. Bueno, ahí comienza el libro de Jonás con esta historia tan hermosa, pero que sucedió. Si el Señor dijo que sucedió, sucedió. Sucedió así, pero comienza el capítulo, el versículo 1. La palabra de Dios vino a Jonás. La palabra de Dios vino a Jonás. No sé si tú alguna vez has orado, o tal vez en este inicio del 2024 has orado: Dios, háblame. Yo sí, muchas veces: Dios, háblame, dirígeme, dirige mis pasos. Dios, háblame, muéstrame. Si tú has orado esta oración, quiero decirte que Dios habla. Dios sigue hablando en este 2024. Dios habló a Jonás, dice que habló a Jonás, llegó la palabra, le dijo que haga algo. Dios sigue hablando hoy en día. A mí me han dicho: no, a mí Dios no me habla. Muchas veces me he topado con personas que me dicen: Dios no me habla. Entonces yo le digo a mi esposa inmediatamente: vamos a comprar una Biblia y hay que regalársela. Porque Dios es un Dios hablador. Muy hablador, diría yo. Él me ganó, pero de lejos. De lejos. Dios habla. 66 libros metidos en un compendio. Habla, y habla mucho. Si tú has orado porque Dios te hable, mi oración es que Dios abra tus oídos, pero sobre todo los oídos del corazón, porque Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de una persona, Dios habla a través de una oración, Dios habla a través del Espíritu, Dios habla a través de voz audible también. Dios sigue hablando, y me encanta porque comienza el libro y dice: Dios habla. Dios habló a Jonás. La palabra de Dios llegó a Jonás. Amén. Como te dije, si no sabías mucho la historia de Jonás, Dios te quiere hablar a través de ella. Si ya la sabías, Dios te quiere hablar algo nuevo de la historia de Jonás, que tal vez todavía no lo sabías o no ha sido revelado. Pero anda a Nínive, le dijo Dios a Jonás. Fue lo primero: anda a Nínive. Ok, para entrar en contexto rápidamente, Nínive en esa época era una ciudad reconocida por su maldad. Pero más allá de eso, era una ciudad reconocida porque eran bárbaros, eran unas personas muy malas. Ellos conquistaban otras ciudades, pero de una manera muy brutal. Leía que alguien decía acerca de Nínive que los vikingos eran kindergarten comparado con Nínive. Eran bárbaros, eran malos, era gente... no sé cómo llamarlos, terroristas, eran muy feroces en lo que hacían. Ok, ahora ponte en los zapatos de Jonás un ratito. Y Dios le dice: tienes que ir a Nínive. Yo me pongo en los zapatos de Jonás y digo: si voy ahí, tal vez no salgo. Si voy ahí, tal vez mi vida corre peligro. ¿Qué voy a hacer? No me gusta mucho lo que me está diciendo Dios. No me gusta la idea que Dios me está proponiendo. No me puede mandar a otro lado, Dios. Mándame a otra ciudad. Yo voy donde quieras, pero ¿por qué a Nínive? Hoy día vendría a ser Irak. Literalmente, Nínive hoy en día es Irak. ¿Por qué me mandas ahí? Y me ponía a pensar: ¿qué pasa si mañana Dios me dice: Diego, tienes que ir a plantar otra iglesia, pero en Irak? Ok, digo, tendré que, no sé, pedir ayuda. Le digo a Rafael, le digo a Félix, a un grupito que me acompañe. Imagínate, así era más o menos Nínive. Era era la capital del imperio asirio. En ese momento era feroces. Y Jonás: no me gusta la idea. No me gusta mucho esto que me está proponiendo Dios. Pero este es el principio que tengo para ti en esta mañana, iglesia, para comenzar. Dios no siempre te va a pedir cosas que necesariamente te gusten.
Dios no siempre te va a pedir cosas que necesariamente sean de tu agrado, pero siempre van a ser de tu beneficio. Dios no siempre te va a pedir cosas que te gusten del todo, pero siempre va a ser para bendecir a alguien más. Ahora la pregunta, si tú estás atravesando algo que tú sientes que desde parte de Dios dar esos pasos, que Dios te está hablando ahorita, pero a ti no te gusta esta palabra para ti. Si hay algo en tu vida que tal vez no te agrada mucho, pero tiene que ver con bendecir a alguien más, Dios te está llamando. Dios te está guiando. Siempre el llamado de parte de Dios va a tener que ser con bendecir a los demás. La historia más o menos la sabemos, ¿verdad? Llevar una palabra a Nínive, hacerlos recapacitar, decirles el mensaje de parte de Dios. Dios quería extender su misericordia a esos varones también. Pero tal vez, iglesia, Dios te está pidiendo algo que no es de tu agrado, que es difícil. ¿Sabes lo que aprendí hace mucho tiempo? Yo prefiero estar incómodo, pero dentro de la voluntad de Dios, que estar cómodo, pero fuera de su voluntad. Puede ser que Dios me esté pidiendo algo que no me gusta la idea. No, esto no me gusta la idea, no estoy de acuerdo tanto. Pero prefiero estar incómodo, pero dentro de su voluntad, porque sé que Dios me puede utilizar para bendecir a alguien más. ¿Qué te puede estar pidiendo Dios que tal vez te incomoda, que tal vez no te gusta? ¿Y sabes qué es lo que sucede? La mayoría de veces no vas a querer. ¿Tú crees que David quiso de querer pelear con Goliat? ¿Tú crees que realmente él quiso? ¿Tú crees que Abraham quiso llevar a su hijo a sacrificar? ¿Tú crees que al Señor Jesús no le costó demasiado ir a la cruz? Él mismo lo dice, capítulo 26 de Mateo. Mira lo que dice, en el huerto de Getsemaní, él está orando. Y dice, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne, nuestra voluntad es débil. Él mismo lo dijo, le dijo al Señor, aparta si puedes, Dios mío, aparta de mí lo que me toca, aparta de mí esta copa. No me hagas pasar por esto. A veces Dios te va a pedir cosas que te van a costar mucho. Porque la carne es débil. Nuestra voluntad a veces nos hace tomar caminos lejos de la voluntad de Dios. No permitas que tu voluntad, tu carne, tu voluntad, tus emociones, tus deseos te lleven lejos de la voluntad de Dios para tu vida. El espíritu va a estar dispuesto, sí, pero a veces la carne es débil. ¿Qué es la carne? Me preguntaron, ¿pero a qué se refiere con la carne? La carne son tus emociones. La carne son tus sentimientos. La carne son maneras tal vez que te has acostumbrado a hacer las cosas. Eso que te acomoda un poco mejor a ti. Eso tal vez que te has acostumbrado, que te sientes cómodo de hacerlo. Estate alerta, dice, estate alerta, ore para que no seamos guiados simplemente por la carne, porque nuestra carne es débil. Esto es lo que sucedió con Jonás, literalmente es lo que sucedió con Jonás. Ahora, si le sucedió a un profeta de Dios, imagínate a mí. Imagínate a mí. Si le sucedió a un profeta, su espíritu tal vez, él era un profeta, su espíritu estaba despierto, estaba conectado con Dios. Pero su carne le decía otra cosa. Su carne le decía, hey, mejor apóyate en tu voluntad, apóyate en tu prudencia. Muchas veces Dios te va a pedir cosas que tal vez no sean de tu agrado, iglesia. No permita que tus deseos, tu voluntad, tus emociones te alejen de lo que Dios tiene para ti. Mantente enfocado. Según el verso, mantente enfocado. Mantente enfocado en este 2024, en lo que Dios tiene para ti. Hay cosas que pueden suceder externamente en tu vida,
Y eso es lo que compartí en la mañana con un equipo de líderes aquí. Les decía, hay muchas cosas que pueden suceder externamente, siempre va a pasar. Y sobre eso tú no puedes, no tienes voluntad sobre eso. Hay algo que sucede mañana, tú no puedes manejar eso, decidir sobre eso, pero siempre vas a poder decidir sobre lo que pasa dentro de ti. De eso sí tú eres responsable. No eres responsable si mañana cae una tormenta, un huracán. ¿Sabes a lo que me refiero? De esas tormentas que vienen por sí solas. Tú no eres responsable de eso. Viene, pasó, pero siempre vas a ser responsable de lo que sucede acá dentro de tu corazón. No permitas que tus emociones te alejen de la voluntad de Dios. Prefiero estar incómodo, pero dentro de su voluntad. Amén. Algo así pasó con Jonás en ese momento. Y en el verso siguiente dice que Jonás huyó de la presencia de Dios. Tomó otro camino. Pero hay algo aquí que realmente llama mucho mi atención. Y quiero compartirla contigo con un mapa. ¿Ok? Si me pones un mapa, porque dice la palabra que Jonás estaba en su pueblo natal, que era más o menos por acá, vamos a decir. Y que Dios le dijo que vaya a Nínive. Estaba cerquita. Anda a Nínive. Pero Jonás tomó decisiones, se dejó guiar por su voluntad y se fue hasta acá. Intentó irse hasta acá, hasta España. Literal, ese es el mapa, no estoy sacando nada, no, es un mapa de la Biblia. Entonces, 2.500 millas hasta España cuando Dios lo llamó acá. Si te hago una ilustración más fácil, Dios te llamó a Zephyrhills Hills y tú te fuiste a Chicago. Más o menos así es la ilustración. Dios lo llamó ahí nomás, 500 millas. Pero él decidió irse 2.500 millas hasta Tarsis, lejos de lo que Dios quería para él. 500 millas de su ciudad natal, 2.500 millas. ¿Por qué? ¿Por qué él decidió tomar ese largo camino, iglesia? Hay un principio aquí que quiero dejarte en esta tarde. Muchas veces, por no decir todas, muchas veces nos toma más esfuerzo ir en contra de la voluntad de Dios que simplemente obedecerlo. Muchas veces te va a costar mucho esfuerzo ir lejos de la voluntad de Dios, no seguir lo que sientes en tu corazón. Mucho más trabajo nos cuesta desobedecer. Piensa un momento conmigo. De verdad, a veces me he topado con gente que tiene 2 cuentas de Facebook. Cuesta mucho esfuerzo. En serio, me he topado con gente que tiene 2 teléfonos. Cuesta mucho esfuerzo. Mucho más esfuerzo desobedecer a Dios que simplemente cumplir su voluntad. A veces creemos que cumplir la voluntad de Dios, obedecer a Dios, tiene que ser es algo muy difícil. Creo que es mucho más difícil y mucho más esfuerzo toma cuando nosotros decidimos tomar el camino contrario, iglesia. En serio, ponte a pensar conmigo. Y a veces somos creativos con el pecado. En serio, somos creativos. Pero cuesta esfuerzo, y no solo esfuerzo, hay un riesgo. Te doy un ejemplo, cuando hablamos de obedecer y hacer todo lo contrario. Cuando era pequeño, ahí está mi mamá, cuando era pequeño, 7 años, mi hermano tenía 10, más o menos, mi mamá nos decía, vayan a la cama a dormir, 9 de la noche, nos acostaba en la cama, y mi mamá seguro se iba a hacer sus cosas al primer piso, lo que sea. Mi hermano y yo esperábamos un rato y nos salíamos a la calle. Pero por la ventana, el circuito es este, ya no me voy a dejar mentir, por la ventana subíamos al techo, no podíamos bajar porque mi mamá estaba abajo, subíamos al techo, del techo pasábamos 1 casa, 2 casas, 3 casas, hasta la casa de mi vecino, entrábamos por la ventana del vecino, coludido con ellos obviamente, y salíamos a la calle a las 10, 11 de la noche. Mi mamá pensaba que sus hijos estaban durmiendo. Pero ¿me entiendes lo que digo? Mucho más esfuerzo y riesgo toma desobedecer
que simplemente obedecer lo que dice mamá, papá, en este caso, obedecer lo que Dios y la voluntad de Dios para tu vida. No solamente esfuerzo, riesgo. Yo venía a retroceder en el tiempo, yo tengo hijos mi hija tiene 12, la otra tiene 8, no me imagino en techos, caminando a las 10 de la noche. ¿Cómo hemos sobrevivido? A veces pregunto con algunos, de verdad, ¿cómo hemos sobrevivido? Me pongo a pensar, me he podido caer, era la noche, no había luz en el lugar donde yo vivía, en los techos, ¿cómo me subía a la ventana, bajaba? Me he podido caer en un tercer piso. Toma mucho más esfuerzo y riesgo ir en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que sucedió con Jonás. Tal vez en ese momento el profeta no había caído en cuenta, no había pensado en eso, no había escuchado esta historia de Diego de cuando estaba niño, que cuesta mucho más esfuerzo desobedecer a Dios que ir a hacer lo que Él tiene para ti. Hay algo que la palabra de Dios te está guiando, hay algo que te está hablando, hay algo que tú sabes que tienes que ir, que tienes que tomar esos pasos en este 2024. Y tal vez no te gusta del todo. Si estás en ese equipo, Dios te está llamando, Dios te está dirigiendo, Dios quiere que tú des esos pasos, iglesia. ¿Amén? Estamos un verso, creo, 2 versos recién. El verso 3, decidió irse, 2.500 millas, se fue. ¿Ok? Si hay algo que quiero que te quedes el día de hoy es con lo siguiente. Por favor, quédate con lo siguiente. Si tú eres de las personas que la palabra de Dios te está hablando y estás diciendo, sí, yo sé que Dios me ha llamado por ahí. Dios ha puesto una palabra, hay algo en mi corazón, estoy convencido, voy a dar los pasos este 2024 y voy a comenzar a ir en esa dirección. Si tú eres uno de ellos, agarra esto por favor, porque vas a ver que es más real de lo que parece. Dice la palabra de Dios que Jonás bajó a Jope, literalmente dice eso. Si me pones el verso 3 por favor nuevamente, bajó a Jope. Y en Jope dice que encontró un barco listo, pero que estaba zarpando en dirección contraria. Verso 3. Pero Jonás, huyó del Señor, se dirigió a Tarsis, bajó a Jope, una ciudad, un puerto, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a ese lugar. Iglesia, cada vez, guárdalo por favor en tu corazón, cada vez que Dios te mande a hacer algo, siempre va a haber un barco disponible que te quiera llevar en dirección contraria. Siempre. Por eso te dije, es más real de lo que tú crees. Siempre que Dios te quiera usar en algo, te vas a dar con la sorpresa que hay un barco disponible que te quiere llevar, pero lejos de la voluntad de Dios. Siempre te pasa a ti, me pasa a mí, me ha pasado muchas veces. Siempre que Dios, este año, Dios siente en mi corazón, algo está listo, yo voy a tomar esos pasos, voy a dar un paso y hay un barco que me dice no. Hay un barco listo encima, que me quiere llevar para otro lugar. No es un barco, un transporte, estoy hablando de algo en la mente, algo en el corazón, un temor, una vergüenza, no estoy preparado, yo no soy el indicado, hay otro que puede hacerlo, una comparación, un temor, no lo sé, pero siempre que Dios te mande a hacer algo, va a haber un barco disponible que te lleve en dirección contraria, va a haber un barco que te quiera alejar del propósito de Dios en tu vida. Puede ser, como te dije, algo en tu mente, en tu corazón, o puede ser también la voz de alguien que le digas tú, científicamente es imposible, humanamente es imposible. Ahora tú, no sé cuál sea en lo particular el caso de cada uno, lo que sí sé es que siempre que Dios te quiere usar para bendecir a alguien más, va a haber un barco que te quiera alejar de ese propósito. ¿Qué barco vas a tomar en este 2024, iglesia? No tomes ese barco, dile al que está a tu costado, por favor, no tomes el barco que te lleve a España. No tomes ese barco. Cuesta mucho esfuerzo, está en 500 millas. Aquí nomás está donde Dios te llamó, iglesia. Y eso me encanta, y es tan real porque cuando Dios quiere, los planes de Dios siempre tienen que ver con bendecir a los demás. No se trata de ti, se trata de los demás.
Y Dios ama tanto a las personas que Dios quiere usar. A Marina Dios quiere usar. A Pati Dios quiere usar a otras personas para bendecir a los demás. Hay algo que siempre se interpone. Hay algo que te quiere alejar. Hay algo que te quiere llevar en dirección. Un bote listo. ¿Excusa? ¿Puede ser? Puedes llamar al bote excusa. Puedes llamar razón al bote. Los botes, según los marineros, tienen nombre. ¿No? Mi hermano un tiempo era un marinero y navegaba, y los botes tienen nombres. Normalmente les ponen nombres. Hay un bote con un nombre listo para llevarte lejos de lo que Dios quiere para ti. Hay un bote listo. Pero hay algo más en esta historia, familia. Hay algo más. Dice la palabra de Dios textualmente que Jonás bajó a Jope, fue a la ciudad, a ese puerto, encontró este bote, ready, pero algo sucedió ahí. Pagó su pasaje. La palabra de Dios es hermosa, es curiosa, pero en cada palabra, texto, frase, punto y coma, encierra algo poderoso. ¿Por qué Dios tuvo que mencionar pasaje? ¿Por qué no simplemente dijo, sí, bajó a Jope y se subió al barco que estaba listo? ¿Por qué no dijo, bajó a Jope y se zampó, se metió a escondidas, o se fue a la bodega del barco para que se lleve en dirección contraria porque él estaba huyendo del Señor? Y pudo haber dicho eso en su palabra. Pero él dijo, no, yo tengo que mencionar que Jonás pagó pasaje. Él tuvo que pagar con la suya. ¿Qué principio es este? Hay un principio poderosísimo acá. Cuando tú decides ir en contra de la voluntad de Dios, corre por tu cuenta. Corre por tu cuenta. Estás yendo en contra, estás yéndote por otro lado. Dios te manda a hacer algo. Este año yo voy a tomar los pasos, yo voy a ir para allá, pero mi voluntad como es débil. Y veo un barco que está listo con un nombre y una excusa, y mejor tomo este barco y me voy para allá. Pero ¿sabes qué sucede? Tú vas a pagar tu pasaje. Vas a correr, es tu cuenta. Va por tu cuenta. Dios te dice, hey, yo te mandé a Nínive. Yo te mandé aquí. Sí, eso es difícil, pero ¿sabes qué? Tú estás cubierto. Es difícil, sí, es muy difícil esa misión, pero yo soy tu proveedor. Es muy difícil lo que te estoy mandando a hacer, pero ¿sabes qué? No se trata de ti, ahora se trata de mí. Pero si tú decides agarrar tu barco, irte a Tarsis, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar tu pasaje. Ya no corre por mi cuenta. Es tu pasaje, tú vas a tener que hacerlo. Por eso te dije, cuesta mucho esfuerzo, riesgo y entre otras cosas más, ir en contra o ir lejos de lo que Dios tiene para ti. Puede ser difícil, y qué bien que sea difícil. Porque cuando algo se pone difícil, vas a declarar y saber que tú no pudiste hacerlo si no fue Dios. Cuando hay una misión que es difícil, esto me tocó a mí, es difícil, qué bien, porque no se trata de mis fuerzas. No se trata de mí, ahora yo sé que se trata de Él. Él es mi proveedor, Él me cubre. Si Él me llamó a Nínive, Él me va a proteger en Nínive. Y vamos a ver lo que pasó en la historia. Jonás, no pasó nada con Jonás, ahí estuvo. Porque Dios lo protegió, porque Dios fue su proveedor. Si Dios te llama a algo en este 2024, iglesia, realmente Él te va a proveer. Él te va a cumplir. Él te va a proteger. Yo no quiero tomar ese barco, llame como se llame. Yo no quiero tomar ese barco porque ahora va por mi cuenta. Ahora va por mi cuenta, iglesia. Yo quiero que Dios me use en este 2024. Mi oración para ti es que Dios te use en este 2024. Pero tú tienes que decidir tomar el barco correcto. Siempre va a haber un barco listo, iglesia. Pero siempre que hay un barco listo, tú siempre vas a poder decirle no a ese barco. Tal vez ha habido barcos listos siempre, a lo largo del pasado, pero este 2024 tú puedes decir, yo voy a tomar el barco correcto. Tal vez va a ser difícil, pero yo voy a tomar el barco correcto. Yo voy a dar esos pasos en dirección a lo que Dios quiere para mi vida. Porque Él va conmigo. Él va delante de mí. Él va haciendo el camino para mí y Dios te va a usar.
Dios te va a usar. ¿Cómo sé que es la voz de Dios? Con eso cierro. ¿Cómo sé? Me preguntaron también en el Favor 101, ¿cómo yo sé que es la voz de Dios? No sé si te lo has preguntado alguna vez. Tú vas a saber que es la voz de Dios cuanto menos se trate de ti. Es Dios. Cuando menos se trate de ti. Cuando más se trate de los demás. Cuando más se trate de bendecir a los demás. Esa es la voz de Dios. Si tú estás sintiendo, tal vez con el servicio al Señor, con el servir a Dios, ese es un buen barco. Me encanta ese barco. ¿Es fácil? No, no es fácil. Te lo puedo decir, no es fácil. Pero sé que es para bendecir a los demás. Y sé que es la voluntad de Dios. Prefiero estar incómodo, pero dentro de su voluntad. Prefiero que me cueste, pero dentro de su voluntad. Porque al último, si Dios te llamó a Nínive, Él te va a proteger. Él te va a cubrir. Él te va a sostener. Amén. Amén, iglesia. Quiero cerrar orando. Orando por todos aquellos que quieren tomar el barco correcto. Si tú estás aquí, quieres tomar el barco correcto y la tienes clara, tú sabes que esto viene de parte de Dios, que esos pasos vienen de parte de Dios, y estás aquí el día de hoy, ¿de casualidad? No creo en casualidades, discúlpame, no creo en azar, no creo en nada de eso, creo en un Dios que tiene un propósito, creo en un Dios que arma cosas, creo en un Dios que humanamente ciertas cosas son imposibles, sí. No tengo explicación para algunas cosas, pero por encima de eso le creo a un Dios todopoderoso que aún sigue haciendo milagros, que aún sigue hablando, que aún sigue reuniendo a personas en un lugar, un domingo, no simplemente porque fue azar, sino con un propósito.